¿Y si en el universo ya existe un mundo similar a la Tierra? ¿Un mundo con vida o donde la humanidad llegue algún día? Pero antes de soñar con planetas lejanos, necesitamos entender a nuestros vecinos más cercanos. Saturno, con anillos y tormentas imposibles. Venus, una trampa ardiente, y exoplanetas misteriosos a los que la luz tarda miles de años en llegar. Sabemos mucho sobre ellos y a la vez casi nada. En este episodio, los datos más asombrosos, misiones espaciales reales y misterios que aún siguen sin respuesta. Entre los planetas del sistema solar, uno destaca entre los cuerpos celestes habituales. Es Saturno, el gigante gaseoso con anillos, cuyos aros de roca son visibles incluso desde la Tierra, aunque la distancia con el gigante nebuloso es de 1.2 mil millones de kilómetros. Hola, suscríbete. El planeta sorprende no solo por sus anillos. A pesar de su tamaño monstruoso, su densidad es menor que la del agua, lo que permite a los científicos hacer una comparación gráfica. Saturno flotando en una piscina gigantesca. En uno de los polos del cuerpo celeste hay un extraño huracán en forma de polígono, cuyo origen y forma generan muchas discusiones. Esto y más requería un estudio detallado, así que en 1997 se organizó una expedición cuyos resultados aclararon muchos misterios de ese planeta lejano. La Estación Interplanetaria Automática Cassini, con la sonda Huygens a bordo, no llegó a su destino sino hasta el año 2004. El aparato estaba lleno de equipos de investigación científica. Cassini contaba con varios tipos de espectrómetros, cámara, magnetómetro y radares, entre otros equipos. La nave tenía varios tipos de computadoras y un generador termoeléctrico nuclear, pues la distancia al Sol impedía usar su luz como fuente de energía. ¿Cómo estuvo el vuelo de Cassini? Por etapas. Primero ganó velocidad con ayuda de Venus 2 veces en 1998 y 1999. Luego la nave pasó cerca de la Tierra a 19 kilómetros por segundo y salió de la zona rumbo a Júpiter y Saturno. Al llegar Cassini fue el primer satélite artificial del planeta y la misión duró largos 20 años, finalizando en septiembre de 2017. ¿Qué fue lo que la nave logró ver y transmitir durante ese tiempo? Es sorprendente que ni en 1982, cuando comenzó el trabajo en la nave, ni en su lanzamiento en 1997 desde Cabo Cañaveral, ni tras convertirse en satélite en 2004 ocurrió algo similar. Nadie pensó que la misión sería tan larga. Inicialmente se planeaba que la sonda permaneciera cerca de Saturno hasta 2008, pero la sonda superó las expectativas más optimistas. La decisión de terminar el proyecto fue solo por falta de combustible. Casi todo lo que sabemos del planeta es gracias a Cassini. Lo primero que hizo la nave fue confirmar uno de los postulados de la teoría general de la relatividad. Los resultados fueron un retraso de señal y cambio de frecuencia mientras la sonda estaba tras el Sol. ¿Qué otros detalles interesantes examinó la legendaria sonda automática? Radios en los anillos. La sonda Voyager reportó por primera vez esta anomalía y Cassini la confirmó. Los radios parecen franjas fantasmales perpendiculares a las capas de los anillos. Según la mecánica celeste, formaciones de diminutas partículas de polvo deberían desintegrarse rápido, pero los radios aún existen. Pueden estar ligados al fuerte campo magnético del planeta. Parece que estas franjas transversales son causadas por un objeto masivo en el planeta. Pero no puede haber montañas en Saturno, ya que este cuerpo celeste no tiene una superficie sólida. Por eso, la pregunta sigue abierta. Tormenta en el gigante. El siguiente fenómeno, estudiado de cerca, es una tormenta infernal que azota el polo norte de Saturno. La formación de un hexágono perfecto de 25.000 kilómetros de diámetro no tiene explicación. La nave envió información a la Tierra sobre la tormenta. Se adentra en el planeta hasta 100 kilómetros y los vientos aquí soplan a velocidades de hasta 1500 kilómetros por hora. El interés por esta estructura se intensificó después de que Cassini transmitiera su imagen, aunque antes de eso,
El inusual huracán también fue observado por Voyager. El equipo de finales del siglo XX no mostró los vórtices con suficiente resolución, por eso apenas ahora se ha observado completamente. Es notable que las paredes de la tormenta sean perfectamente lisas. En 2013 se obtuvo una imagen aún más nítida de la estructura estable que azota el polo de Saturno. La imagen se tomó a 2 millones de kilómetros de distancia. Los matices de la rotación. Antes de la llegada de Cassini a la órbita de Saturno, la duración del día en el planeta solo se conocía de manera aproximada. La nave espacial confirmó que un día en Saturno dura 10 horas 45 minutos y 45 segundos, eso es 6 minutos más de lo que se pensaba antes. Auroras polares épicas. Fenómenos de tal magnitud se registraron por primera vez en el sistema solar. Las auroras polares rodean los polos del enorme planeta y son óvalos deslumbrantes y continuos. Cassini también descubrió que a mayor presión del viento solar, los anillos de neón son más nítidos. Rayos saturnianos. Además de las auroras polares, la nave registró descargas de rayos muy potentes en Saturno. Se notaron sobre todo en las tormentas. Además del hexágono, aparecen huracanes por todas partes en la atmósfera turbulenta del gigante. Uno, por ejemplo, visto de lejos, parece una columna de humo de cigarro. La nave también detectó cerca del ecuador de Saturno una tormenta planetaria breve, un vórtice de 5.000 kilómetros de diámetro, miríadas de anillos. Una de las numerosas tareas de Cassini era estudiar los misteriosos aros en la cintura del planeta, que han intrigado a los científicos desde la época de Galileo. Se concluyó que los anillos de Saturno son una mezcla de formaciones heterogéneas hechas de partículas de hielo, roca y polvo. Hasta ahora, las fotos de los anillos de Saturno tomadas por Cassini desde varios ángulos son las más detalladas y relevantes. Imagen que muestra la estructura de los anillos a una distancia de 1.800.000 kilómetros. Se observa la variedad de colores y diferencias de densidad, y en esta imagen se aprecia claramente la naturaleza ondulatoria de los anillos de Saturno. Por supuesto, la información presentada no explica completamente la naturaleza del fenómeno, pero arroja luz sobre el aspecto y el contenido de las formaciones de los anillos. La misión tuvo un hallazgo interesante. Cassini descubrió otro anillo, el más alejado del planeta. El anillo de Febe, de unos 13 millones de kilómetros de diámetro, fue descubierto por la nave en 2009. Saturno es un planeta que guarda muchos secretos. Cassini permitió revelar parcialmente muchos de ellos. Una nave orbital observó el planeta el 2 de enero de 2010 con una cámara de ángulo estrecho a una distancia de 2.800.000 kilómetros. En ese momento la sonda le quedaban unos 7 años de vida útil. La muerte de la sonda espacial fue cuidadosamente planificada, aunque el aparato pudo haber perecido al principio de la misión cuando pasó entre los anillos del enorme planeta. Desde la Tierra parecen lisos, pero si un fragmento del tamaño de una casa hubiera chocado con Cassini, que iba a 110 kilómetros por hora, la misión de 3.4 mil millones de dólares habría terminado al instante. Por suerte, la sonda funcionaría como satélite artificial mucho más tiempo. El gran final llegó en 2017. Antes de hundirse en la atmósfera de Saturno, Cassini cruzó 22 veces entre el anillo interior y el planeta, logrando imágenes únicas. ¿Cómo fue la última foto de la sonda Kamikaze? ¿Qué vio Cassini antes de sumergirse en el abismo? Antes de perder por completo la señal, el 15 de septiembre de 2017 a las 14:55, la nave capturó esto. Así concluyó una de las misiones más importantes en la historia de la cosmonáutica, aunque esperamos que no sea la última, pues aún no se ha puesto el punto final. ¿Alguna vez has prestado atención a una estrella extraordinariamente brillante sobre el horizonte al atardecer? Si es así, es muy probable que te hayas preguntado, ¿qué es eso? La respuesta puede sorprenderte. No es una estrella, es un planeta. No escuchaste mal. Este objeto celeste es el planeta más cercano a la Tierra, Venus. Sí, la misma que fue nombrada en honor a la diosa romana de la belleza.
En mi opinión, los romanos se apresuraron con eso. Resulta que se puede ver simplemente saliendo a la calle. Y si tuvieras aunque sea un telescopio sencillo, al mirar a Venus con él verías. No verías nada porque el planeta tiene una capa de nubes impenetrable. Durante años se creyó que tras esas nubes había vida como en la Tierra. En 1970 la sonda Venera 7 aterrizó por primera vez en la superficie de la supuesta belleza y sus cámaras captaron una imagen muy distinta. La primera prueba de que el planeta no era tan amigable fue que el aparato sobrevivió solo 20 minutos en la superficie. Antes, durante 33 minutos transmitió datos de la atmósfera venusiana a la Tierra. A Venus se le puede llamar una sucursal del infierno en el sistema solar. Su superficie puede llegar a 460 grados Celsius. Pero este planeta también puede sorprender, no solo por su cálida bienvenida. Por ejemplo, Venus no tiene un campo magnético y gira en dirección opuesta a la mayoría de los planetas. Su hermano Urano, lamentablemente, está inclinado de lado. Pero eso no es todo. Una vuelta completa sobre su propio eje toma 243 días terrestres. Al mismo tiempo, un año dura solo 225 días terrestres. En esas condiciones, el día y la noche juntos duran 117 días terrestres. Ahí sí que seguro tendrás tiempo suficiente para dormir bien. El planeta no tiene satélites, aunque se cree que antes tuvo uno. ¿A dónde fue a parar la luna de Venus? A ningún lado. ¿Está cerca? Observaciones de astrónomos sugieren que Mercurio antes fue satélite de Venus. Ahora ambos planetas están solos. Los datos físicos de un cuerpo celeste rara vez atraen al habitante común de la Tierra. Los representantes de la humanidad adoran estimular su imaginación e imaginarse en las condiciones de un mundo ajeno. Sobre esto último se puede decir con certeza: el clima en Venus es mortal para nosotros. No hay de otra para tener una idea del planeta. De todos modos, tendremos que recurrir a los hechos oficiales. La ardiente vecina mide casi lo mismo que la Tierra, tiene el 95% de su diámetro, y su masa es el 81% de la terrestre. La gravedad del objeto es casi igual a la que sentimos en casa. Por eso, si alguien pisara su superficie fundida, no sentiría la ligereza marciana. Por cierto, si Elon Musk de repente decidiera perforar un túnel a través de Venus, no te tomaría más de 3 o 4 días atravesarlo. La presión atmosférica en Venus equivale a la de 900 metros bajo el océano. Esa presión es tan fuerte que incluso comprime el dióxido de carbono, convirtiéndolo en una extraña sustancia de doble naturaleza, un fluido supercrítico. Esta enorme presión natural aplastó la sonda Venera 4 a 28 kilómetros de la superficie del planeta. Esto ocurrió por un error de los creadores de la nave. En este planeta extremo la presión es de 93 atmósferas, algo inimaginable para los desarrolladores del aparato. Desde ahora, este parámetro es obligatorio al diseñar y equipar sondas venusianas. Venus es tan caliente que el plomo se derrite fácilmente, además de un sofocante efecto invernadero provocado por una densa capa de nubes compuesta de dióxido de carbono, nitrógeno y trazas de ácido sulfúrico. La atmósfera planetaria está inmersa en un huracán global que gira sin cesar día y noche por millones de años. En el borde de las nubes el viento llega a 140 ms, pero cerca de la superficie casi no se percibe movimiento. En Venus ocurren tormentas eléctricas y llueve ácido sulfúrico, pero este se evapora antes de tocar la superficie. En la Tierra, este fenómeno se llama virga. Numerosas sondas que han pasado cerca o han aterrizado brevemente en Venus nos han permitido echar un vistazo a este infierno. La superficie del planeta se divide en 2 continentes, Tierra de Ishtar y Tierra de Afrodita. La sonda Magallanes, que logró abrirse paso con dificultad a través de las densas e impenetrables nubes, pudo capturar imágenes de los paisajes venusianos. En la foto se observan ríos de lava, volcanes antiguos, cientos de cráteres y varias cordilleras, incluyendo las montañas Maxwell, la mayor cadena de Venus con unos 11 kilómetros de altura.
El monte Everest es el punto más alto de la Tierra, con casi 9 kilómetros de altura. Por cierto, este es el lugar más frío del planeta. La temperatura aquí no supera los 380 grados y la presión en la cima es la mitad que en la base. ¿No es esto un resort comparado con el infierno al pie de la montaña? La nave Venera 13 dio a los terrícolas la primera foto panorámica a color del planeta, mostrando suelos oxidados y fragmentos de rocas basálticas marrón oscuro. Por cierto, bastante, no más de 500 millones de años. La sonda pasó más tiempo en el planeta que cualquier otra, 2 horas y 7 minutos transmitiendo imágenes interesantes e incluso sonidos inesperados, parecidos a truenos y extraños chasquidos, hasta que el implacable clima de Venus interrumpió la transmisión. Pero la pregunta más importante que interesa a la comunidad terrestre es: ¿se puede vivir en Venus? En otras palabras, terraformarla o colonizar de alguna otra manera a nuestra vecina indomable. Intentémoslo, volvamos a los competidores. Un detalle interesante. La atmósfera de Venus tiene varias capas con condiciones muy distintas. La tropopausa nos interesa especialmente. Las sondas indican que esta zona de 15 kilómetros tiene temperaturas de 20 a 37 grados Celsius y presión parecida a la de la Tierra. Es precisamente aquí donde se planea crear una colonia flotante, compuesta por enormes naves equipadas con esferas titánicas cubiertas con una capa protectora de teflón y llenas de aire terrestre. En esta ubicación también existe un escudo natural contra la radiación solar. Venus tiene capa de ozono. Pero este proyecto exótico no es el único. Se propone instalar sombrillas en el punto de Lagrange entre el Sol y Venus para bajar la temperatura y hacer el planeta habitable. Para enriquecer a la ardiente vecina con agua, se planea organizar un bombardeo masivo de su superficie con cometas y asteroides. Para esto se necesitarían muchos o varios, pero muy grandes. Luego se planea llevar algas específicas a la tropopausa de la atmósfera venusiana para su reproducción. El atractivo de colonizar Venus existe por varias razones. Territorialmente es el planeta más cercano a nosotros. También llama la atención su similitud en cuanto a peso, tamaño y gravedad. Sin la densa capa de nubes, la temperatura en la superficie del planeta no sería tan insoportable. En Venus casi no hay agua y la radiación es alta por falta de campo magnético y cercanía al Sol. Por lo tanto, colonizarlo es difícil y poco probable. Soñar y planear no hace daño. La Tierra eventualmente dejará de existir. La búsqueda de vida en otros planetas últimamente se ha convertido ni siquiera en una tendencia astronómica, sino en una verdadera idea fija. Los científicos descubrieron que existen muchos objetos en el universo similares a la Tierra. Por eso, nuestro hogar hace mucho perdió su exclusividad. Conceptos como exoplanetas y supertierras se hicieron comunes. Son cuerpos celestes que están cerca de las estrellas y giran a su alrededor. Las segundas son esferas rocosas con hasta 10 veces la masa de la Tierra, pero menores que los gigantes gaseosos. Entonces, ¿en cada uno de estos objetos puede desarrollarse vida? Teóricamente sí, pero solo si coinciden muchos factores importantes. Aún no se actualizan los datos de exoplanetas y megatiernas, pero sí es así. Pero entre ellas destaca especialmente Kepler 452b, un mundo extraño y muy lejano. El show de Showtonic. Decir quizá así. Podemos decir no así, decir podemos. Pero no podemos decir esto así. No podemos, pero sí afirmar que esto no es así. No podemos negar esto. V es casi un gemelo del Sol y el planeta está en la zona habitable de su estrella. Con esto, los científicos hicieron conjeturas y profundizaron en sus investigaciones. Los medios llamaron a Kepler 452b, la Tierra 2. Vamos a revisar las características físicas del objeto recopiladas por los astrofísicos.
El exoplaneta es una supertierra. Kepler 452b es 60% más grande y 5 veces más pesada que la Tierra. Tiene 1.500 millones de años más que la Tierra. Por eso, su estrella madre saldrá de la secuencia principal más rápido que el Sol, en unos 3.5 mil millones de años. Si lo decimos más claro, Kepler 452b será un desierto calcinado antes que la Tierra, porque su estrella pronto será un gigante rojo y absorberá los planetas cercanos. Como ese escenario ocurrirá en un futuro muy lejano para la vida humana, podemos considerar a Kepler 452b como un candidato probable para la habitabilidad e incluso para la vida. Kepler b. Sobre la reubicación, lo principal que podría impedirlo es la gran distancia al planeta. Con la tecnología actual, viajar a la constelación del Cisne tomaría tanto que nadie llegaría vivo. Para entenderlo mejor, vale la pena explicar que actualmente nuestras sondas tardan aproximadamente 9 años en llegar a Plutón. Si viajáramos a esa velocidad hasta Kepler 452b, deberíamos partir hoy, incluso antes del desayuno, y el viaje duraría al menos 25 millones de años. Ese plazo es imposible y ni se considera visitar ese lugar con estaciones interplanetarias. Pero los astrónomos siguen estudiando la supertierra en la constelación del Cisne y elaborando mapas primitivos de su superficie. ¿Qué observaríamos si llegáramos a Kepler 452b ahora mismo? En primer lugar, se cree que el planeta tiene una alta actividad volcánica y que el relieve predominante es rocoso. La gravedad aquí es el doble que en la Tierra, así que sería difícil adaptarse a una carga tan alta. Con el tiempo surgiría una generación que se adaptaría a este misterioso mundo. El año en el planeta es similar al nuestro y consta de casi 385 días. Si las fuerzas no giraron el objeto para que una cara mire siempre a la estrella, podrían observarse cambios de estaciones. La temperatura es clave para saber si el planeta es adecuado para nosotros. En la superficie de Kepler 452b hay unos 2 grados Celsius. ¿Y qué pasa con la vida en Kepler 452b? El objeto recibe suficiente energía para iniciar la fotosíntesis, claro, si hay vegetación. 2 factores empañan esta perspectiva tan prometedora: la insolación, que es el doble que en la Tierra, y el posible efecto invernadero. Si está presente, probablemente existan condiciones similares a Venus, lo que excluye la vida y la presencia humana en el planeta. Por lo tanto, ni siquiera una sonda podrá sobrevivir mucho tiempo, permanecer en su atmósfera mortal y soportar la presión extrema. Si esto es así o no, está por descubrirse. Para entender qué tan parecida es el planeta a la Tierra, astrobiólogos, planetólogos, químicos y astrónomos crearon un índice especial. Aplica a planetas y lunas considerando varios indicadores clave: masa, tamaño, densidad, distancia a la estrella y rango de temperatura del objeto. Por ejemplo, nuestra Luna y Mercurio tienen pocas posibilidades de compararse con la Tierra, ya que carecen de atmósfera y presentan variaciones de temperatura extremas. Pero Kepler 452b es el sexto en la lista. El hecho de que esté en la zona de Ricitos de Oro permite suponer que en el planeta hay océanos, ríos y lagos. En resumen, ahí hay agua base de la vida. Algunos astrofísicos creen que el líquido se evapora de la superficie de Kepler 452b por el envejecimiento de su estrella madre, que crece y aumenta su luminosidad. La gran distancia del objeto impide conclusiones más precisas. Además del índice de similitud con la Tierra, existe otro parámetro sobre la habitabilidad de cuerpos celestes. La tabla incluye cuerpos del Sistema Solar, con Titán, el mayor satélite de Saturno, en primer lugar, con un valor de 0.64. Este título honorífico se otorgó a esta luna por su diversidad de sustancias orgánicas y posible actividad microbiana. Aún no se ha determinado el índice de habitabilidad planetaria
para Kepler 452b por falta de información. El PHI considera el tipo de superficie, relieve, energía estelar recibida. Kepler 452b cumple con esto, además de atmósfera, campo magnético y agua. Sobre los últimos 3 parámetros, los científicos aún no lo saben, pero siguen observando y el interés en la Tierra 2 no disminuye. Se considera que el cuerpo celeste tiene una capa atmosférica, pero no se sabe qué tan apta es para el surgimiento de la vida. En la tabla de planetas potencialmente habitables, Kepler 452b ocupa el 8º lugar. No hay que imaginar ballenas voladoras de vientre blanco aferradas a lianas púrpuras, ni gibones alienígenas comiendo hongos como medusas. Probablemente todo es mucho más prosaico. Quiero pensar que al menos hay vida bacteriana en este planeta. Encontrar sus rastros sería una verdadera victoria. Mientras el mundo espera noticias de Kepler 452b, imaginemos juntos cómo serían las condiciones en la lejana Tierra 2. Trasládense mentalmente a ese planeta y escríbanos sus suposiciones. No olviden dar like y activar la campanita. Así sabremos que les gustó el video y les enviaremos primero información sobre las actualizaciones de nuestro canal.